Tribunal Constitucional. Buenos días, de pie por favor. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional, Lima, 30 de abril del año 2014, presidida por el magistrado señor Óscar Urbiola Jani e integrada por los magistrados señores Juan Vergara Botelli, Carlos Mesía Ramírez, Fernando Calle Jayén, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez Miranda. Secretario relator, doctor Óscar Díaz Muñoz. Muy buenos días, sírvanse tomar asiento. A la audiencia del Pleno del Tribunal Constitucional citada para la fecha. Señor relator, sírvase dar cuenta de las causas. Buenos días, señor presidente, señores magistrados. En la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 6/2013, proceso de inconstitucionalidad, interpuesto por el Colegio de Notarios de San Martín contra el artículo 5 del Decreto Legislativo 1049, Ley del Notariado. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Abraham Talavera Delgado y por la parte demandada el abogado Luis Huerta Guerrero de la Procuraduría Constitucional. Este es el número 1. Expediente, ¿no? Señor relator, es en la lista la número 1. Así es. Sírvase fijar el orden de la lista. Sí, es el número. Ha dicho el número 6. Disculpe. Es el expediente número 6. Causa número 1. Sí. El expediente 6/2013, proceso de inconstitucionalidad. Doctor Talavera, puede hacer uso de la palabra. Gracias, señor presidente, señores magistrados. A nombre del Colegio de Notarios del Departamento de San Martín, vengo a fundamentar se declare la inconstitucionalidad del artículo 5 del Decreto Legislativo 1049, que se refiere a la determinación de las plazas notariales, con un criterio exclusivamente demográfico, señalando que las provincias que tuvieran 50.000 habitantes tendrán 2 notarios, y cualquier otro exceso de 50.000, un notario más. Este es un criterio que ha sido totalmente desvirtuado por otras leyes anteriores, muy lamentables. Yo cito como un ejemplo claro y evidente, es el caso de la situación de Lima. Por ejemplo, tomemos el caso del distrito de San Juan de Lurigancho, que tiene 1.025.000 habitantes. Con este criterio, señor presidente, esta población de 1.025.000 en Lurigancho tendría aproximadamente 30 notarios, y el movimiento notarial dado por el INEI en concordancia con el Colegio de Abogados de Lima es de 4.230 escrituras públicas en el año 2012. Es decir, que apenas 141 escrituras por notario. En cambio, el distrito de San Isidro tiene más de 56.000 habitantes. Tiene en cambio expedidas más de 68.000 escrituras públicas. ¿Esto qué refleja, señor presidente? Refleja que no es únicamente el criterio demográfico el que se debe tomar como norma, o como mejor dicho, razón de ser de la ley para poder establecer las plazas notariales. En la historia de la República tenemos más de 10 leyes que se han dado respecto a las plazas notariales. Desde la ley 1510, que señaló, por ejemplo, 20 para la capital de la República, la 11960, 30 para la capital de la República, la 2602, 200, y lamentablemente en todo este historial de leyes, que son como 10 que se han dado, solamente hay 2 que han tenido un criterio realmente
teleológico, realmente de acuerdo a los principios de proporcionalidad y de acuerdo al principio de racionalidad. Es la ley justamente 26749. Esta ley 26741, fue dada por un estudio dado por el INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que en concordancia con el Colegio de Notarios de Lima estableció, primero, que el número de vacantes serían previo estudio de este instituto del INEI, y luego estableció una comisión permanente para evaluar en el curso de los años el número de plazas de notarios. Esta comisión estaba constituida por un representante del Consejo de Ministros, un representante del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, un representante del INEI y otro representante de la Asociación de Municipalidades. Otro caso singular, por ejemplo, es que en Villa El Salvador, otro distrito popular, demográficamente enorme en su cantidad, tiene 3 notarios. Y en cambio San Martín, el departamento de San Martín que represento, tiene 28 notarios, a pesar que su movimiento notarial es sumamente escaso. Señor presidente, las leyes tienen que darse de acuerdo al espíritu de la Constitución. Las constituciones de otros países siempre han tenido un título preliminar por encima del preámbulo. Este título preliminar indicaba los principios constitucionales que iban a normar o deducir las normas constitucionales o dispositivos constitucionales. El Honorable Tribunal Constitucional, en el curso de su vida republicana, ha venido dando ejecutorias y divulgando principios constitucionales, como el principio constitucional de la razonabilidad. El principio constitucional de la razonabilidad, señor, expresa que las leyes deben expedirse de acuerdo con el espíritu de la Constitución y deben tener, obviamente, la finalidad de la ley debe estar de acuerdo con el medio empleado. No necesariamente el número de habitantes de una provincia significa que tenga necesidad de acudir al sistema o servicio notarial. Por eso el principio de razonabilidad en las resoluciones del Tribunal Constitucional han establecido 3 principios fundamentales. El mantenimiento de servicios jurídicos de proximidad, es decir, se determina por la frecuencia del uso o utilización del servicio notarial. El segundo principio es analizar la evolución geográfica, económica de los estratos económicos y demográficos. El tercero, son las condiciones económicas del ejercicio del profesional notarial, del notario, pues obviamente garantiza de esa manera una calidad notarial. Si nosotros tenemos un sistema apertus, o sea, abierto del notariado, obviamente veremos que hay notarías, como el caso de Huacho, en que muchos notarios no siquiera han celebrado contratos con RENIEG, y entonces muchas escrituras públicas han sido suplantadas a las personas y ha dado origen a delitos contra la fe pública. ¿Por qué? Porque lamentablemente las condiciones económicas en dicha circunscripción no son lo suficiente para poder contratar con RENIEG el servicio de huella digital o determinar la remisión de la inscripción registral electoral. La Unión Internacional del Notariado Latino, que está suscrita por 86 países,
justamente establece la necesidad de que, aparte del aspecto demográfico, que no tiene mayor importancia, se debe ver la calidad de la masa demográfica, los requerimientos del servicio notarial y cuántos de notarios se requiere para este servicio. Veo que se me ha puesto la anotación ya que vencimiento del plazo. Yo quisiera, señor presidente, que se tuviera en cuenta el otro principio que ha divulgado el Tribunal Constitucional, que es el principio de proporcionalidad, y advertir que el Colegio de Notarios, de acuerdo a la Constitución, el artículo 20, no ha participado en lo absoluto en la dación de esta ley, de este decreto legislativo 1049, a pesar que son los actores justamente de esta ley. A pesar, señor, que la Constitución del artículo 20 los reconoce como tal, como persona, como todo colegiado profesional. A pesar que el artículo segundo del artículo 20, como persona jurídica de derecho público, formula peticiones. A pesar de que, señores, tienen iniciativa legislativa de acuerdo al 107 y tienen, de acuerdo al artículo 200 de la Constitución, la facultad de interponer las acciones inconstitucionales. Yo creo que ustedes ya tienen mucho conocimiento de que no es posible ya un sistema de número de apertura de notarios sin ningún criterio. Siempre se ha propugnado por la Unión Interamericana de Derecho Notarial Latino el sistema cerrado. Señor presidente, nosotros hemos presentado un informe escrito. Me remito a él, dado que el tiempo ha apremiado y se ha cumplido el tiempo concedido para el uso de la palabra, pero yo quisiera que se tome muy en cuenta. Sé que hay votos singulares en que los colegios que no representan la federación, digamos, de colegios de notarios a nivel Perú, el decano nacional, han dado el voto singular que carecen de representatividad para este tipo de acciones inconstitucionales. Pero por encima de aquello está, yo creo, lo más importante para nuestro país como ciudadanos peruanos, que es establecer unas plazas de notariales acordes a las necesidades de la nación. Gracias, señor presidente. Si hubiera alguna pregunta... Ninguna, probablemente en la réplica. El señor procurador puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En esta demanda de inconstitucionalidad habría que hacer referencia a algunos antecedentes que han sido incluso identificados en su momento por el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en un principio declaró inadmisible la demanda y solicitó a la parte demandante que, entre otros aspectos, más que nada de índole formal, pero este es de índole sustantivo, precisara claramente los preceptos constitucionales infringidos por la norma impugnada, así como los fundamentos en que se sustenta la pretensión. La parte demandante alcanzó al tribunal un texto de 4 hojas, y en una de ellas señaló una serie de artículos constitucionales, unos 6 aproximadamente, a ninguno de los cuales se ha hecho referencia en la presentación de la parte demandante. No se mencionó ninguno de estos artículos que eran considerados en el escrito de subsanación de la demanda como presuntamente afectados, y luego, a la indicación del tribunal de que precise los argumentos de la inconstitucionalidad, en un par de hojas, la parte demandante básicamente se señaló a indicar lo que ha sido objeto de la exposición, es decir, la discrepancia con el contenido de la norma, no tanto así su inconstitucionalidad, porque los temas vinculados con la racionalidad de la norma, con el fundamento de la misma, etcétera, no han sido objeto de su pretensión, ni en su escrito de demanda, ni en su escrito de subsanación. Pues bien, para poner un poco de orden en este proceso, ya que la parte demandante ha hecho más que nada alusión, y reitero, su discrepancia sobre el contenido de la norma, sería bueno señalar lo siguiente. Hay 2 cuestionamientos, uno de forma y otro de fondo. El de forma está centrado en que no se habría consultado, no se habría pedido opinión al Colegio de Notarios, y por lo tanto se habría infringido la Constitución
en lo que se refiere a su artículo 107, y que, como nosotros sabemos, es un artículo que se refiere básicamente a quienes tienen iniciativa para presentar proyectos de ley. No es un artículo que esté previsto en la Constitución para señalar que es obligatorio que respecto de todas las personas que tienen iniciativas se les consulte aquellas normas que pueden estar regulando aquella materia a la cual se dedican. Por lo tanto, con relación a este punto, a este aspecto de forma de que la norma se diga inconstitucional porque no se ha consultado al Colegio de Notarios, pues estamos en la Procuraduría en la posición, y hemos planteado al tribunal, de que la misma se desestime porque no hay una inconstitucionalidad por razones de forma en atención al invocado artículo 107 de la Constitución. Sobre el cuestionamiento de fondo, reiteramos lo que hemos señalado, es decir, existe una falta de argumentos en la presentación de la demanda, así como en la subsanación respecto a estos temas. ¿Cuáles fueron los artículos que la parte demandante invocó como afectados constitucionalmente? El derecho al trabajo. El artículo 3 de la Constitución, la cláusula abierta de derechos fundamentales. El artículo 22 de la protección del empleo. El artículo 58 de la economía social de mercado. Y el artículo 59 del rol económico del Estado. Porque básicamente la pretensión de la parte demandante se sustenta en que este tipo de normas perjudicaría la labor o el trabajo que vienen realizando algunos notarios porque tendrían básicamente menos ingresos. Ese es básicamente el argumento. No hay ningún argumento de tipo jurídico constitucional. Por eso, en la contestación, lo que el Estado peruano, lo que el Poder Ejecutivo ha establecido es que respecto a los argumentos vinculados con la seguridad jurídica o argumentos vinculados con los diferentes derechos fundamentales, la parte demandante no ha logrado establecer una relación y por lo tanto no permite que se puedan exponer argumentos vinculados a cómo las normas objeto de impugnación estarían siendo contrarias a la Constitución. ¿Qué pasaría si es que la norma se declara inconstitucional? Ocurriría que nos quedaríamos en el ordenamiento jurídico sin un sistema para determinar el número de notarios. Lo que la parte demandante está básicamente señalando lo siguiente: antes de la norma actual, la norma impugnada, existía una legislación que establecía exactamente el número de notarios que debía existir en determinadas localidades. Eso fue cambiado, lo que ellos han denominado el número clausus, eso ha sido cambiado por una regulación que establece el número de notarios en función a la población. La parte demandante discrepa de esa opción y dice que debería retornarse a la anterior. Pues bien, ¿qué pasa si el tribunal declara inconstitucional la norma? Pues nos quedaríamos sin ningún criterio, porque el tribunal no podría suplantar al órgano legislativo, en este caso al Poder Ejecutivo vía delegación de facultades, para emitir una disposición que establezca cuál debe ser el criterio a considerar. Porque como la misma parte lo ha señalado, existen diferentes elementos a tomar en consideración. Y uno de esos elementos, o una de esas variables, es la que ha sido adoptada por el Poder Ejecutivo en atención justamente a la necesidad de garantizar el acceso de la población a los servicios notariales. Nosotros vamos a alcanzar, hemos pedido la información como consecuencia de esta audiencia, la documentación del Colegio de Notarios, la información del órgano que se encarga de supervisar la labor de los notarios, el Consejo del Notariado, que da cuenta de un total de 583 notarios a nivel nacional. Cifra que, como ustedes pueden darse cuenta, en atención a la población que existe actualmente en el país, resulta a todas luces insuficiente, y es por eso que se vienen adoptando medidas progresivas orientadas a garantizar la seguridad jurídica, incrementando el número de notarios en el país, sustento principal de la norma objeto de impugnación. Eso es todo, señor presidente. El doctor Talavera va a hacer uso de la réplica. Presidente, para declarar la inconstitucionalidad de un dispositivo de la Constitución, no se requiere que tenga que remitirme a la parte positiva. Por eso he acudido a los principios de la Constitución, que es la racionalidad. Fundamentalmente aquello. En cuanto concierne a que al ser declarado inconstitucional se declara un vacío, no es así. Porque también tiene facultades el Tribunal de Interpretación como máximo intérprete de la Constitución, y también recomendar al Poder Legislativo que complemente este artículo con lo establecido, por ejemplo, con la ley 29.993, en la que ya establecía no solamente el criterio demográfico tan pobre, establecía criterios justamente económicos, de actividades económicas, de los requerimientos notariales de la población.
finalmente, señor presidente, no debemos nosotros pasar por alto, porque si hay 183 notarios, como ha dicho mi colega, a nivel nacional, ¿cómo se explica entonces la ley de 50.000, 2 notarios por cada 50.000, con un país que está en la capital, por ejemplo, con más de 9 millones de habitantes? Resulta y realmente algo incomprensible la relación demográfica con la ley. Gracias, señor. Señor Procurador, en dúplica. Sí, básicamente, señor magistrado, para señalar que en este proceso lo que se ha planteado, insistimos, es una discrepancia con la opción normativa que ha sido adoptada a través del decreto legislativo. No se han planteado, para entender la Procuraduría, argumentos jurídicos constitucionales. Los criterios de racionalidad que han sido mencionados son criterios que no solamente se observan en el ámbito jurisdiccional, sino que también son analizados en el ámbito de la producción legislativa, tanto por el Congreso de la República como por el Ejecutivo cuando se le delegan facultades. Por lo tanto, no estamos o no se observa una controversia jurídico-constitucional que merezca un pronunciamiento del Tribunal Constitucional. En todo caso, el Tribunal ha sido muy enfático en señalar que es necesario prever las consecuencias de la expulsión de una norma del ordenamiento jurídico, y también ante la observación sobre que el Tribunal podría dictar medidas normativas que suplan el posible vacío que se deje, es importante señalar que el Tribunal ha sido bastante claro en afirmar que eso ocurrirá en un escenario en que pueda haber una alternativa única de respuesta al problema presentado. Sin embargo, como ha sido expuesto por la parte demandante, para adoptar una decisión con respecto a cuántos notarios debe haber una determinada circunscripción, existen diferentes alternativas, existen diferentes opciones que corresponden más bien a los órganos políticos evaluar de acuerdo con la información que en su momento se cuenta. Eso es todo, señor presidente. Vista la causa, al voto. Causa número 2, expediente 11-2013, proceso de inconstitucionalidad, interpuesto por el Colegio de Abogados de Lima Norte contra el Congreso de la República contra la ley 29947, Ley de Protección a la Economía Familiar respecto al pago de pensiones en institutos, escuelas superiores. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Domingo García Belaunde y por la parte demandada el abogado Jorge Miguel Campana Ríos. Doctor García Belaunde, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, venimos en proceso de inconstitucionalidad para cuestionar un artículo de la ley 29947, denominada Ley de Protección a la Economía Familiar, respecto del pago de pensiones en institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado públicos y privados. Básicamente el artículo 2, aunque por conexión hay otros que caerían por su peso, dice así: los institutos, escuelas superiores, universidades y escuelas de posgrado, etcétera, etcétera, públicos y privados, no pueden condicionar ni impedir la asistencia a clases, la evaluación de los alumnos ni la atención de los reclamos a el pago de las pensiones en el ciclo lectivo en curso, etcétera. Eso es lo fundamental. Entonces, según este criterio, habría que esperar el fin del semestre para retener los títulos o certificados y para que el alumno se ponga al día. Bueno, esto aparentemente es muy bonito porque a la gente le gusta todo gratis, evidentemente, ¿no? Inclusive en la respuesta que ha dado el Congreso, que no la ha hecho mi distinguido colega, sino otro abogado también muy calificado del Congreso de la República, dice que no estamos en una economía libre de mercado, sino en una economía social de mercado. Yo agregaría que tampoco estamos en una economía gratuita de mercado, porque que en buen romance el Estado diga que el sector público se comporta así, me parece muy bien, pero ¿quién es el Estado para decir que el sector privado va a hacer lo mismo? Eso no tiene lógica. Y vamos a decirlo por qué. En primer lugar, las universidades públicas, que son varias, están a disposición. O sea, aquel que no puede pagar una universidad privada se puede ir a una pública. Hay mucha gente que lo ha hecho, así de simple. En segundo lugar, las universidades privadas tienen dos tipos de formas, básicamente, las societarias y las asociativas. Tienen diversa composición, pero básicamente son entidades privadas que pagan impuestos. O sea, no están exoneradas, como se ha dicho por ahí alegremente, ¿no? No están, pagan impuestos, tienen su planilla, CTS,
etcétera, etcétera. El único beneficio que han tenido ha sido, bastante cuestionó, digamos, el crédito tributario por reinversión en obras de infraestructura, pero eso ya ha desaparecido, así de simple. Pero hoy día la universidad privada no tiene nada. Hace muchos años, las universidades privadas tenían, y las públicas también, por supuesto, un beneficio que era, uno, recibir donaciones, ¿no? Por ejemplo, el auditorio de Derecho de la Universidad Católica, que es un auditorio fabuloso, con 400 personas y toda la escuela, ¿no? Fue un donativo de la Ford, la Volkswagen y la Telefónica, así de simple. ¿Por qué? Porque hay un beneficio tributario. Ahora nadie dona nada. En Estados Unidos y en Europa la gente dona con beneficio tributario y por eso es que hay lindas universidades. Acá nadie dona nada. O sea, en primer lugar, eso no hay. Segundo, antes el Estado daba subsidios a determinadas universidades. Lo fue quitando y hoy día la universidad privada no recibe absolutamente nada. Entonces el Estado en este país tiene la costumbre de acomodarse pues y recostarse en el privado. Veamos en el caso de los formularios de la SUNAT. Uno hace todo. Caen los inspectores, hay que darles hasta almorzar porque si no se molestan, ¿no es cierto? Entonces el problema es ese. Entonces, ¿qué pasa con esto aparentes aspecto que puede ser llamativo? En primer lugar, las universidades se mantienen con las pensiones, no tienen otra cosa. ¿Cómo lo usan? Ese es otro problema, pero se mantienen por las pensiones. Si supongamos es un aula de 20 personas, como las hay en los ciclos superiores y en universidades con varias secciones y en las doctorales y en las maestrías, si la mitad no pagan, la pregunta es cómo anda esa maestría o cómo anda ese doctorado. Yo vi un caso concreto en la Universidad de Lima hace 25 años, cuando yo era parte de la asamblea universitaria. La doctora de Historia no daba dinero, tenía 10 alumnos, todos pagaban y la cerraron, porque no daba, simplemente. Eso me parece atroz, evidentemente, pero se hizo. No sé si le habrán repuesto. Entonces, el problema es que yo no puedo decirle como universidad, oiga usted, no se preocupe que yo a CEDAPAL y a la Luz del Sur y a los profesores no los voy a pagar, sino les pago al fin de semestre cuando usted se ponga al día. No es así, pues. O sea, los derechos cuestan, que es una cosa que el Estado no tiene claro. Los derechos cuestan. Hoy día estar aquí, yo he venido, y mi colega también, porque tenemos el acceso a la justicia, pero esto cuesta. O sea, este es un local que cuesta, hay luz, hay empleados, hay un mantenimiento, hay sueldos, etcétera, hay magistrados, todo eso cuesta. La gente no se da cuenta de eso, pero en el extranjero hay toneladas de literatura sobre los derechos fundamentales que cuestan, unos más que otros, pero todos cuestan. Entonces, ¿por qué la educación, que es un derecho, va a ser un derecho gratuito? Que la haga el Estado pues en sus universidades públicas, no en las privadas, a las cuales no le da absolutamente nada, no le da un solo a las privadas. Entonces yo podría decirle con ese criterio pues a CEDAPAL y qué sé yo, les pago a fin de mes. Ahora, ¿cuál es la realidad que yo veo en algunas universidades? Normalmente, cuando una persona deja de pagar una cuota, normalmente se habla con él. Si es una persona de buenas intenciones, hay en toda universidad hay una oficina de bienestar, una oficina de asistencia social que se encarga de eso. Así de simple. Porque de lo contrario, si no tiene condiciones, pues no va. Es como hoy día en Lima hay colegios muy caros, muy baratos y gratuitos. Uno pone sus hijos en el colegio en el que puede pagar, así de simple. Si uno no los pone, eso es un sentido realista. Entonces no puede pensarse que las universidades no van a recibir las cuotas. Es lo único que tienen, no tienen más. Ahora bien, hay dos argumentos que se han dado en el escrito, son muchos, y que son los siguientes. Primero, que hay un derecho, ¿no es cierto? Hay un derecho a la educación. Pero insisto, los derechos uno no son absolutos, son reglamentarios siempre y son relativos. Y en tercer lugar, los derechos cuestan, no voy a insistir más en esto. Y lo otro que se dice es que la educación es un servicio público. Bueno, sí, es verdad. También la justicia es un servicio público el agua, la luz, el teléfono, el servicio de aéreo. Yo puedo ir a LAN o puedo ir a Iberia y ustedes me llegan a España gratis porque el servicio es público. Sí. Pero hay servicios públicos que cuestan, pues. La electricidad, esas cosas cuestan. Las municipalidades dan un servicio público, pues eso cuesta. Entonces, ¿por qué las universidades privadas, que no reciben un sol del Estado, van a tener que esperar a que de repente de 20 alumnos paguen 15 y no tienen cómo pagar a sus profesores? Y diré, pues señor, usted no puede enseñar, no le voy a pagar su CTS porque no hay plata, así de simple. Entonces, ¿de cuándo aquí el Estado violenta una estructura privada a la cual permite que funcione, pero a la cual no le da absolutamente nada, cargar con un derecho que en todo caso ellos lo deben asistir? Doctor García, el magistrado Ernesto Álvarez le va a formular una pregunta.
Doctor, aparentemente este dispositivo legal es la extensión de uno anterior que existía o existe para los escolares, de forma tal que el matriculado en un colegio debe, aunque no pague al día en sus pensiones, debe esperar hasta diciembre y allí recién el colegio le puede deconminar con cargo a no matricularlo. Esta es la misma situación de la universidad, porque normalmente uno observa de que a veces, por ejemplo, en una maestría, el alumno adquiere conocimientos de los profesores durante todo un ciclo y luego se retira y dejando la deuda. O sea, aparentemente no habría el mecanismo de coerción, por cuanto el escolar debe continuar el año siguiente, necesariamente, mientras que un alumno de universidad son los conocimientos, el valor en sí son los conocimientos adquiridos. ¿Es así o no? Gracias por la pregunta. Honestamente no recuerdo el texto que usted me menciona que debe existir, pero yo siempre he pensado de que la educación escolar, primaria y secundaria es fundamental. Eso sí, para mí eso es clarísimo, porque sin eso nadie avanza un paso. Y puedo entenderlo, pero en ese caso debe haber una contraprestación del Estado, porque si nadie paga, el colegio se hunde, así de simple, ¿no es cierto? Eso es muy peligroso, pero yo creo que el caso de los estudiantes de colegio es distinto, y al final los padres hacen una de dos cosas: o se ponen al día y pagan, o se cambian de colegio, no hay más. Pero la universidad no. Acá existe en este país la manía de ser universitario. En Estados Unidos no es así. Hay mucha gente que no es universitaria, tiene títulos técnicos y les va mejor y ganan más que un profesional, ¿no? Entonces el problema es para mí básicamente la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad no es estrictamente necesaria. Hay gente que no tiene títulos y les va muy bien en la vida, y a veces hay gente que no tiene aptitudes para ser universitario. Yo tengo varios compañeros de colegio que, siendo de familias acomodadas, jamás quisieron ir a la universidad porque les fastidiaba el estudiar, los horarios, y son gente exitosa en la vida diaria. ¿Por qué? Porque tienen habilidades que uno no tiene, ¿no? Entonces, yo creo que habría que distinguir entre lo que es el colegio, que para mí es básico, pero con todo habría que buscar una compensación, porque llegado el caso el colegio se hunde y cierra, que sería fatal. Y además, como usted bien dice, el padre de familia pues se preocupa porque el hijo tiene que tener una educación escolar, precisamente. La universidad es distinto. Y además hay muchas universidades, hay muchas que están muy bien. San Marcos está muchísimo mejor de cuando yo la conocí, hace 30 años o más, ¿no? Y que es una universidad que brinda un servicio, que tiene buena gente, que hace actividades. San Marcos, de hecho, tiene programado, por ejemplo, un rol de actividades el día 12 de mayo, que cumple 460 y tantos años, y uno ve pues que hay un esfuerzo, que hay gente que trabaja. Entonces, la cosa ya no es así, o sea, hay mucho sitio donde ir. Y además, las universidades todas tienen distintos precios, ¿no? Y otra cosa que me olvidaba, las universidades como por ejemplo las que yo conozco, que estoy vinculado a ellas, tienen becas, pero ¿para quiénes? Para los estudiantes que están en el tercio superior, no al flojo. Tienen becas, tienen asistencia social y tienen algunos hasta préstamos que se enmarcan para ser devueltos una vez que terminan la carrera. Hay convenios sobre eso, o sea, hay 1000 maneras. Pero si yo tengo 25 estudiantes en un aula y 15 no pagan, ¿cuál es mi futuro como universidad? Ese es el punto. Gracias. Calle va a formular una pregunta. Gracias, presidente, con su venia. Sí, claro, doctor. Yo quisiera solamente que me precise, le he escuchado gratuidad. ¿Usted considera que el plazo, porque lo que tengo entendido es que se está diciendo a fin de semestre, creo que lo he escuchado, sí, ¿no? No es gratuidad, es postergación del plazo, sí, hasta el fin del semestre. Está usted corrigiendo esa parte, me interesa. Sí, bueno, sí. Nada más quería saber porque ya me... Sí, tenía... no, ahora, el semestre universitario hoy día son 4 meses, ¿no? O sea, si no paga el primero y se va hasta el segundo, uno se va, como bien dice el magistrado Ernesto Álvarez, se va, es el fenómeno de la deserción, yo lo enseño en la universidad, empiezan 100 y acaban 30. Y hay muchos que se retiran en el camino y chau, porque no pagan nada. Veremos la explicación, porque lo que se trata a lo mejor es que no se frene Magnífico. la voluntad de estudiar, ¿no? Porque esto ha hecho una referencia incluso que sin estudios eso lo responderá el Congreso, porque hay muchos que son congresistas, dice, sin haber terminado secundaria. Que bueno, yo he defendido la educación escolar, secundaria. Ahora, si no aprovechó el que es eventualmente congresista, ahí es un problema de él, ¿no? No nuestro.
Ok, pero lo importante es que no es gratuita la expresión. No. Gracias. Gracias, presidente. Señor Procurador. Señores magistrados, en este proceso se está cuestionando la constitucionalidad de una disposición que prohíbe que las universidades impidan a los alumnos que están atrasados en los pagos en el ciclo lectivo que está en curso, que les impidan asistir a clase, rendir exámenes y que sean atendidos los reclamos que formulen. Este Tribunal Constitucional se ha pronunciado ya sobre esta materia, declarando inconstitucionales, prohibiendo ese tipo de impedimentos. Al respecto, este Tribunal Constitucional dijo en la sentencia 307 que resolvió un amparo en el año 2009, el tribunal lo que hizo fue prohibir este tipo de impedimentos y en especial el impedimento de rendir exámenes. Al respecto, este Tribunal Constitucional señaló que es evidente que el hecho de no poder rendir los exámenes deja al estudiante en tal desventaja que difícilmente pueda considerarse que superaría satisfactoriamente el ciclo de estudios, con la consiguiente pérdida del tiempo invertido en los estudios adelantados, el registro desaprobatorio de las notas por causas no académicas y la interrupción del proceso de aprendizaje técnico y científico. En esta misma sentencia, el Tribunal Constitucional prohibió no solamente la rendición de exámenes, sino también prohibió que se impidiera asistir a clase a los alumnos que están atrasados en el pago. Y lo hizo por consideraciones sumamente válidas, como voy a mencionar. El Tribunal Constitucional señaló en esa misma sentencia 607 que resolvió el amparo en el 2009, que si a ello, o sea, al impedimento de rendir exámenes, le sumamos que también se le impedía al estudiante moroso el ingreso al campus universitario, ello representa en la práctica una interrupción abrupta del ciclo de estudios que afectaría gravemente la continuidad intrínseca al servicio educativo, garantizada como un contenido básico del derecho a la educación. En consecuencia, el máximo intérprete de la Constitución ya había marcado la pauta al prohibir este tipo de impedimentos que vulneran, ¿no?, el derecho a la educación, que interrumpen abruptamente el servicio educativo. Lo que ha hecho el Congreso es establecer como una norma general lo que este Tribunal Constitucional había prohibido en un caso concreto. El Congreso lo hizo por la misma razón que el Tribunal prohibió ese tipo de impedimentos, es decir, para permitir que los alumnos que ya están matriculados en un curso, en un ciclo, que están siguiendo y estudiando determinados cursos, puedan concluir con ese ciclo, ¿no?, de modo que no se vulnere su derecho a la educación. En esta misma sentencia, el Tribunal Constitucional habló sobre el tema de la deuda, ¿no?, de la deuda que finalmente no se pierde. El tribunal dijo en esa sentencia: no se deja a la universidad en indefensión frente a su pretensión de cobrar lo adeudado, pues tendrá el derecho de hacerlo en la próxima matrícula, como condición indispensable para registrar al alumno en el ciclo siguiente. Por lo tanto, existe un pronunciamiento claro de este Tribunal Constitucional sobre esta materia, prohibiendo este tipo de impedimentos, considerándolos inconstitucionales, vulneratorios del derecho a la educación superior y a la continuidad del servicio educativo, lo cual en principio me eximiría a mí de seguir argumentando sobre esta materia. Sin embargo, si ustedes lo tienen a bien, yo podría continuar refutando los argumentos de la parte de Doctor Campana, el magistrado Gerardo Eto le va a formular una pregunta. Gracias, presidente. Efectivamente, hay un fallo de un amparo en el cual el que habla, creo que fue uno de los autores de este proyecto, que se planteó dos temas, sustantivo y procesal. Más es conocido ese fallo por haber creado o reconocido la figura de la actuación de sentencia impugnada. Y como a partir de ese tema procesal se desarrolló también tangencialmente ahí el reconocimiento o la ratificación del derecho fundamental a la educación superior. Se trataba de un joven que no había pagado en algún momento la pensión y le tocaba justamente dar examen,
y ponen ahí ciertos guardianes que tienen que mostrar ahí el pago del certificado de la pensión para que dejen entrar. Eso es práctica corriente. Sin embargo, no lo dejaron entrar porque no había pagado y eso le generó un perjuicio para sus exámenes. Pero el tema mucho más ya relevante es si los derechos fundamentales son un contenido absoluto o relativo, por un lado. Es decir, en la teoría general de los derechos fundamentales se habla de un contenido esencial, núcleo pétreo, que es el que el chico siga estudiando, pero también hay límites a ese contenido esencial. Hoy se habla en toda la literatura de la era de los derechos, pero todo el mundo pide, todo el mundo, las esposas, los hijos, los trabajadores, todos piden derechos, pero a todo derecho viene correlativo un deber. Y este tribunal todavía no ha asumido una tipología de los deberes fundamentales, los deberes constitucionales, las obligaciones cívicas, las obligaciones fundamentales, que es toda una compleja teoría que sería bueno desarrollarla a lo mejor a propósito de este caso. Digo esto porque, si bien es cierto que se reconoce el derecho fundamental a la educación superior, eso en el ámbito privado preocupa porque se estaría esta ley que tiene como etiología este fallo, nos agrada que haya tenido como etiología, a la postre se puede estar distorsionando, porque efectivamente si empiezan los chicos a estudiar y luego en masa todos los chicos no pagan, basta con 2 meses que no pagan, creo que la contraprestación del servicio se relativiza, porque creo que hay que pagar también una infraestructura, sobre todo en las universidades privadas. Entonces eso es lo que nos preocupa, a lo mejor a partir de este fallo, sin que se declare inconstitucional, se puede modular como una sentencia interpretativa para que no se afecte a las universidades privadas, que desde luego solamente dependen de lo que es el tema de las pensiones de los chicos. Ese es el kit del asunto, más allá de la circunstancia de que los muchachos tienen derecho a que sigan estudiando. Si no pagan un mes, no importa, que siga estudiando, pero si va prácticamente a distorsionarse y que pague de aquí a fin de ciclo. Yo soy profesor universitario, en una universidad privada, las universidades no pagan en estos momentos me informan que las universidades privadas, muchas, no voy a dar nombres, no pueden pagar o les pagan a los profesores universitarios después de 2 meses. ¿Por qué? Porque están esperando hacer caja. Entonces, es un tema que el legislador no se ha puesto a pensar. ¿Hasta qué punto, yo le digo a usted, señor procurador, sin que se declare inconstitucional, estoy hablando en voz alta, se module para que tampoco esta situación no se distorsione y los chicos en forma tergiversada empiecen a pagar a cada ciclo? Terminado el ciclo recién pagarían. Ahí sí habría un colapso de las universidades privadas. Pienso en voz alta, me gustaría esas reflexiones. Gracias, presidente. Sí, en relación con eso, señor magistrado, la preocupación es legítima. Sin embargo, la ley se limita simplemente a señalar que pueden pagar en el momento en que se matriculen para el siguiente ciclo. Sin embargo, hay muchas universidades que con buen criterio establecen pagos por mora, y las moras en muchas universidades son altísimas, realmente muy altas. Entonces, ¿qué sucede? Si un estudiante pudiendo pagar, no lo hace, tiene que pagar los intereses y las moras después, esa deuda se puede multiplicar por 2. Y hay universidades que, según me mencionan, inclusive por las moras puede llegar a casi triplicar el monto que inicialmente tenía que pagar. O sea, que no hay un incentivo a la falta de pago si hay capacidad para ello. No hay un incentivo, porque la ley no ha regulado el tema de las moras que se pueden poner por el atraso en los pagos. Presidente, sin que esto signifique un diálogo, pero los viejos principios generales del derecho romano se me viene a la mente: duo des, doy para que des, hago para que hagas, que son viejos adagios, aforismas, apotegmas que vienen desde el viejo imperio romano, porque en este tema
se trata de una relación bilateral o sinalamática. Yo te doy educación superior y de calidad en tanto y en cuanto haya una paga como contraprestación de servicio. Entonces ahí la ley no está salpicada cancerígenamente de inconstitucionalidad, pero esta ley a la postre se está desnaturalizando porque diera la impresión de que está diciendo, bueno, paga a fin de ciclo. Y eso las universidades, por más solventes que tengan, a no ser que cojan de caja antigua para que suplan los pagos de los profesores universitarios. Esa es la madre del cordero, pienso yo, ¿no? Entonces hay un deber de contraprestación. El estudiante tiene que pagar para que se le brinde el servicio, si no, pues que se vaya a una universidad pública y aún así en las universidades públicas también se paga algunos derechos, ¿no? Y si se trata de posgrado, yo estoy enseñando en San Marcos, los chicos pagan también. Y si no pagan, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Son derechos que también tienen un coste económico que, si no, no se podría brindar. Gracias, presidente. Bien. Ha concluido, sí, señor procurador. En réplica, doctor... Muy breve, García. presidente. No conozco de universidades, por lo menos a mi alcance, que cobren moras, recargos, intereses, pero en todo caso... Estoy seguro que deben ser inferiores a los que cobra la SUNAT cuando uno se atrasa, ¿no? Que también multiplica por 25 todo lo que cobra. Y el segundo punto es que el amparo que ha dado a conocer mi distinguido colega es de hace 7 años. 1. 2. No es presente vinculante. Y 3. No se aplica estrictamente este caso. Es un caso sui generis que está ahí anclado. Entonces, yo creo que esa es una referencia muy vaga. En todo caso, no voy a explicarlo, simplemente me remito a él para que sea visto en su momento. Gracias. Bien. En dúplica, doctor Campana, si es que va a ser... En realidad es del año 2009 este amparo y la verdad es que hay muchas universidades que establecen moras sumamente altas. Inclusive por un día o 2 días de pago, la mora es realmente altísima, que incluso puede llegar a ser hasta el doble para aquellos estudiantes que están en las escalas más bajas. Eso es todo, señor magistrado. Solicita a usted declarar infundada la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 3, expediente 16-2013, proceso de inconstitucionalidad, interpuesto por el 25% del número legal de congresistas de la República contra el decreto legislativo 1141, fortalecimiento y modernización del sistema de inteligencia SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia DINE. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Luis Huerta Guerrero de la Procuraduría Constitucional. El señor procurador puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor magistrado. En atención a la ausencia de la parte demandante, hay que hacer una breve referencia a la norma objeto de impugnación. La norma objeto de impugnación son básicamente 2 artículos. El artículo 36 y los artículos 36 y 37 del decreto legislativo 1141, que es la norma que regula el fortalecimiento y modernización del Sistema de Inteligencia Nacional SINA y de la Dirección Nacional de Inteligencia. Este decreto legislativo tiene en estos 2 artículos regulaciones específicas sobre una de las comisiones del Congreso, en concreto de la Comisión de Inteligencia. Pues bien, ¿qué es lo que señala la parte demandante? Señala en un aspecto de forma que un decreto legislativo no podría regular un aspecto que corresponde ser analizado y tratado a través del reglamento del Congreso de la República, que tiene la característica de ley orgánica. Ahí tenemos un aspecto de forma, que es lo que está planteándose como objeción constitucional. Al respecto, la Procuraduría en su escrito ha señalado lo siguiente como premisa preliminar, que es muy importante de tomar en consideración. Esta norma del decreto legislativo 1141, tanto los artículos 36 y 37, con ligeras modificaciones, que luego pasaremos a ver cuando veamos el tema de fondo, con ligeras modificaciones, reitera lo que ya anteriormente estaba previsto, no en el reglamento del Congreso, sino en una ley ordinaria del Congreso. Me refiero a la ley 28664,
Ley del Sistema de Inteligencia Nacional. Es decir, la norma antecesora al objeto de impugnación en este proceso era una ley ordinaria dada por el Congreso de la República que establecía aspectos vinculados con el funcionamiento de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Es decir, el propio Congreso de la República no consideró que este tipo de normativa tendría que estar en su reglamento. Sobre ese punto podrán haber discrepancias de técnica legislativa, pero el Congreso de la República, en el ámbito de su autonomía, cuando reguló esta ley vinculada justamente con el Sistema de Inteligencia Nacional, optó por considerar que era una materia que no debía regularse en su reglamento, sino en una ley ordinaria. Es en atención a eso, a que finalmente cuando se delegan facultades al Ejecutivo para regular esta materia, es que mediante el decreto legislativo también se aborda el mismo tema. Además, el Tribunal Constitucional ha sido bastante claro en señalar que respecto de un órgano constitucional, no todos los aspectos vinculados con este órgano o con esta institución tienen que ser objeto de regulación vía una ley orgánica, podría hacerse mediante otras fuentes. La esencia de este pronunciamiento del tribunal está en señalar que los aspectos fundamentales de un órgano del Estado tendrían que ser objeto de una ley orgánica y no otros que podrían quedar en manos de otro tipo de normativa. Por ejemplo, en el ámbito del Poder Ejecutivo, si bien es cierto, hay una ley del Poder Ejecutivo, también es cierto que hay ley de organización y funciones de los ministerios. Así, en el caso del Poder Judicial, si bien hay una ley orgánica del Poder Judicial, temas vinculados con especialidades o con órganos jurisdiccionales que tienen una determinada especialidad, como en su momento fue los juzgados anticorrupción u otros, no se crearon mediante ley, sino mediante otro tipo de fuentes. Ese mismo criterio es el que buscamos invocar también al Tribunal Constitucional, adicionalmente a lo que ya hemos señalado, para que queden claro que no ha habido una infracción formal de la Constitución. En cuanto al tema de fondo, la parte demandante lo que señala es que con este tipo de norma, con la nueva norma que se ha emitido, se limitan las facultades de la Comisión de Inteligencia del Congreso. En particular, dicen lo siguiente: se limitan las competencias, ¿por qué? Porque anteriormente, respecto al plan anual de inteligencia, la comisión estaba facultada para fiscalizar dicho plan. La norma anterior decía, asimismo la Comisión de Inteligencia está facultada para fiscalizar el plan anual de inteligencia. ¿Qué dice la norma actual? La norma actual dice que la Comisión de Inteligencia está facultada para tomar conocimiento del plan. Entonces ellos dicen, la parte demandante, se ha cambiado el verbo fiscalizar por la expresión tomar conocimiento, y por lo tanto ahí se está afectando las competencias de la Comisión de Inteligencia. Sin embargo, olvida la parte demandante leer la norma en su conjunto. La norma en su conjunto señala claramente como introducción que la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República ejerce la función de fiscalización y control del Sistema de Inteligencia Nacional, dentro de la cual se encuentra también la fiscalización del Plan Anual de Inteligencia. Entonces, son estas discrepancias de las expresiones usadas las que llevan a la parte demandante a considerar que se está restringiendo la labor de fiscalización del Congreso. Independientemente del término que se utilice, resulta bastante obvio que el Congreso de la República, y lo sabemos todos, tiene sus competencias fiscalizar. Esa competencia también la tienen sus congresistas, esas competencias también las tienen sus comisiones. No necesariamente una norma tiene que decir expresamente que una comisión tal tiene competencia para fiscalizar como presupuesto para que ésta pueda llevar a cabo esa labor. Pero independientemente de eso, la misma norma señala que la Comisión de Inteligencia tiene una labor de fiscalización y control respecto de todo el sistema de inteligencia nacional, incluyendo el denominado Plan de Inteligencia Nacional y los planes institucionales de inteligencia. Otra modificación que se dice afecta a las competencias del Congreso es la siguiente. El texto anterior de la norma señalaba, por ejemplo, que correspondía a la Comisión de Inteligencia solicitar un informe anual con carácter secreto y por escrito al director ejecutivo de la Dirección Nacional de Inteligencia sobre las actividades de inteligencia y contrainteligencia programadas y efectuadas. La norma señala prácticamente lo mismo, alegando que también puede pedir información sobre las actividades ejecutadas por los componentes del Sistema de Inteligencia Nacional SINA, de acuerdo al Plan de Inteligencia Nacional PIN. La parte demandante considera que con esto se estaría limitando su actividad, cuando simplemente es una referencia más expresa a aquella labor que puede llevar a cabo, refiriéndose también a instrumentos de gestión, a instrumentos operativos más específicos sobre los cuales pueda llevar a cabo su labor de control. Por lo tanto por aspectos de forma como por aspectos de fondo, la demanda debería ser declarada inconstitucional, y permítaseme agregar otros argumentos que también han sido invocados por la parte demandante. Señala que se vulneraría el artículo 94 de la Constitución,
pues esta norma señala que corresponde al Congreso de la República elegir a sus representantes en las comisiones y establecer la organización y atribuciones de los grupos parlamentarios. Como verán, la norma que estamos analizando no se refiere en absoluto a los grupos parlamentarios, no se refiere a la forma de organización de los grupos parlamentarios, se refiere a las competencias o las atribuciones de una comisión parlamentaria, confundiendo de esta forma la parte demandante los elementos básicos propios del derecho parlamentario que delimitan la actuación del Congreso de la República y de sus órganos. Por las razones expuestas y por otras que han sido planteadas en la Constitución, esta Procuraduría en materia constitucional solicita que la demanda sea declarada infundada en todos sus extremos. Vista la causa, al voto. Causa número 6, expediente 1578-2014, proceso de amparo, interpuesto por Primitivo Óscar Chumpitaz Mayurí contra el Ministerio de Defensa y otros. Se ha solicitado informar oralmente por la parte demandada el abogado Jorge Astete Peñaranda de la Procuraduría del Ministerio de Defensa. Asimismo, damos cuenta que se ha solicitado la acumulación de esta causa número 6 para efectos del informe oral con las siguientes causas. La causa número 8 a la 11, causa número 8 a la 11, la causa número 13 a la 20, causa número 13 a la 20, causa número 22 y 26, causa número 28 a 34, causa número 39 a 42, causa número 46 a 48, causa número 51 a 53, y causas número 59 a 63. Se acumulan las causas para efectos del informe. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra y le vamos a agradecer, en vista de que estos procesos son similares a los que se han visto en audiencias anteriores, que nos haga una breve reseña de su defensa. Señor presidente, miembros del tribunal, sí, básicamente vengo a informar dos puntos concretos, ¿no? El primero es que mediante resolución de la Presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, resolución número 13/2014, se ha otorgado la defensa única en este tipo de materias con respecto a los decretos legislativos 1132 y 1133 al Ministerio de Defensa, siendo ahora los únicos que tenemos la competencia para ver todo este tipo de procesos, ¿no? Y básicamente informar con respecto al caso en concreto, con referente a la analogía que hemos venido haciendo con respecto a los criterios para que se derogue la ley 19846 en comparativo con la ley 20530, ¿no? Teniendo en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional número 50/2004 del 6 de junio del 2005, referido al proceso de inconstitucionalidad de la ley 28389, reformas de régimen pensionario, y de la ley 28449, referido a la aplicación de nuevas reglas pensionarias previstas en el decreto legislativo 20530. En ese sentido, en el fundamento jurídico número 50 de esta sentencia, se señala que debe existir en todo presupuesto del Estado un equilibrio financiero que permita garantizar y fomentar el ahorro, y debe alcanzar incluso a los organismos del Estado, en base al principio de equilibrio presupuestal respecto a la pensión. Además señala también que a partir de este precedente todos los nuevos regímenes pensionarios deben sostenerse en base al criterio de sostenibilidad financiera,
y para que los sistemas pensionarios no colapsen en base al principio del bien común. Señalamos esto en base a que la otra parte ha venido cuestionando el tema de que el decreto legislativo 19846 no fue derogado de la manera correcta, considerando de que los principios que se tomaron en cuenta para la derogación de la ley vulneran el derecho constitucional. Sin embargo, en base a estos precedentes y a los criterios que se tomaron en la ley para la derogación de la ley 20530, son los mismos que se han tomado para la derogación de la ley 19846. En ese sentido, solicitamos a este tribunal declare improcedente el recurso de agravo constitucional solicitado. Muchas gracias. Vista las causas, al voto. Causa número 7, expediente 1598-2014, proceso de amparo, interpuesto por Inmobiliaria American Group S.A. Contra Augusto Ruiz Díaz Farfán y otros jueces de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de la República, de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Edward García Navarro. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados del Tribunal Constitucional, la defensa de la empresa Inmobiliaria American Group, señores magistrados, la afectación de estos derechos constitucionales se dan en el ámbito de un proceso civil de prescripción de adquisición en relación a un bien inmueble ubicado en calle Bolívar 563 en Trujillo, titularidad que corresponde a mi patrocinada, quien lo adquirió legítimamente de su antigua propietaria, la sucesión Jacobs Dávila. Señores magistrados, en esos momentos, la señora Rosa Tamayo López, que es la otra parte en el proceso hecho mención civil, era una mera poseedora arrendataria. ¿Qué sucede? En este proceso, dos resoluciones, la resolución 37 emitido en primera instancia por el tercer juzgado transitorio de Trujillo y la resolución 44 emitido en segunda instancia por la segunda sala civil, vulnera principios constitucionales de motivación de resolución. No fundamenta ni determina la configuración de uno de los elementos esenciales de la prescripción adquisitiva, que es el animus domini. Y justamente al no señalar ni motivar ese elemento, se declara como propietaria a la señora Rosa Tamayo López en perjuicio de mi patrocinada. Este es el motivo por el cual recurro a este Tribunal Constitucional para que, advirtiendo la afectación de estos derechos constitucionales, se proceda a declarar nula ambas resoluciones. Y fundamento en base a lo siguiente. Para entrar al análisis constitucional, señor presidente, señores magistrados, el elemento que no ha sido mención ni motivado en las resoluciones de los órganos jurisdiccionales que cuestionamos en este proceso es uno de los elementos fundamentales para declarar la prescripción adquisitiva de dominio, el animus domini, que el segundo pleno civil casatorio de la Corte Suprema de Justicia lo identifica como tal, aparte de la continuidad de la posesión pacífica y la posesión pública. El animus domini, que implica que un poseedor debe comportarse como si fuera propietario y expresarlo en conductas externas, tanto objetiva como subjetivamente. Sin embargo, señor magistrado, en ese proceso civil está claramente acreditado que la señora era una mera arrendataria, mientras que mi patrocinada era la propietaria del dicho inmueble. ¿Qué sucede, señores magistrados? La resolución número 37 emitida en primera instancia presume en el considerando 7.2, incurre una presunción que en el periodo que la señora alega haber poseído el inmueble se ha comportado, considerando 7.2 de la resolución 37 primera instancia sentencia que cuestionamos. El Tribunal Constitucional se ha expresado claramente en las causas, en las cláusulas causas 728-2008, en la cual determina que lo que se protege frente a la vulneración de una motivación de resoluciones es justamente que el juez no ingrese a arbitrariedades ni a presunciones, pero este juzgado lo que hace es una presunción y no desarrolla motivadamente, sino se contradice y más adelante dice de que la señora es una mera arrendataria porque se ha acreditado justamente ese contrato de arrendamiento.
La resolución 44, que es emitida en segunda instancia, no hace un análisis de evaluación de esos elementos, en especial el animus domini, sino que incurre a una mera expresión genérica, que se ha advertido que el juzgado ha motivado su resolución debidamente. Nada más. Eso claramente constituye una forma de motivación aparente, ya que los vocales se han dirigido en su motivación con frases genéricas sin una validez fáctica ni jurídica. Por lo tanto, es clara afectación a la motivación de las resoluciones, y por esas resoluciones, señor magistrado, es que mi patrocinante American Group actualmente ha perdido la propiedad del inmueble ubicado en la calle Bolívar 653 en Trujillo, y por ese motivo es que recurrimos a su despacho, a los despachos respectivos de los magistrados, al Tribunal Constitucional, para que declare fundada la demanda interpuesta. La defensa ha concluido. Vista la causa, al voto. Causa número 33, expediente 1748-2014, proceso de amparo, interpuesto por el Banco Central de Reserva del Perú contra Elizabeth McRae Tais y otros jueces de la Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informalmente por la parte demandante el abogado Giovanni Priori Posada. Abogado, puede hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. Este es un proceso de amparo contra una resolución judicial, y en concreto lo que el Banco Central está alegando es su afectación al derecho al recurso preestablecido en la ley, en concreto al recurso de casación. ¿Cuál es el contexto en el que se produce esta violación? Creo que es muy importante tenerlo en consideración a efectos de evaluar el modo en que se ha violado este derecho fundamental y en consecuencia el derecho al debido proceso. La resolución contra la que se interpone este proceso de amparo es una resolución de la Corte Suprema, en concreto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que declara improcedente un recurso de casación interpuesto por el Banco Central en un proceso contencioso administrativo. ¿Por qué declara improcedente el recurso de casación? Porque la Corte Suprema dice que el recurso de casación se está interponiendo contra una resolución de la propia Corte Suprema, y no cabe recurso de casación contra una resolución de la Corte Suprema. Esa es la razón que da la Corte Suprema. Sin embargo, la Corte Suprema olvidó que estamos en un proceso contencioso administrativo, y en el proceso contencioso administrativo hay ley expresa, artículo 11, que permite y dice además que en los procesos contenciosos administrativos iniciados en la Corte Superior, la Corte Suprema actúa como órgano de revisión en apelación, y contra lo resuelto por la Corte Suprema actúa en casación. Esto, señores magistrados, este caso en verdad es sumamente importante, no solamente para el caso del Banco Central, sino para delinear qué cosa es lo que está pasando en todos los contenciosos administrativos. Porque lamentablemente, desde que se dio la ley 27.584, las normas de competencia en materia contencioso administrativa se han modificado sistemáticamente. ¿Cuál era o cuál es? Y de modo tal que existen dos regímenes. El régimen general, donde la demanda contenciosa administrativa comienza ante el juez especializado, en apelación conoce la Sala Civil de la Corte Superior, y en casación conoce la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Pero también hay un régimen especial, y en este régimen especial, que es excepcional, pero justamente uno de los casos de la excepción es el Banco Central, donde la demanda se plantea en primera instancia en la Sala Civil de la Corte Superior, evidentemente donde hay sala contenciosa administrativa allí, pero el régimen general es el de la Sala Civil. En apelación va a la Sala Civil de la Corte Suprema, y en casación va a la Sala Constitucional de la Corte Suprema.
artículo 11 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. ¿Qué pasó en este caso concreto? Y este, creo yo, es el asunto que este tribunal debería resolver. Este era un asunto, el contencioso administrativo era un asunto pensionario. Y como era un tema pensionario, la Corte Suprema dijo, al resolver un incidente de competencia, que quien tenía que actuar en primera instancia era la tercera sala laboral. Y aquí empieza todo. Como era un tema pensionario, la primera instancia no podía ser la sala civil de la Corte Superior, sino que tenía que ser la sala laboral de la Corte Superior. La sala laboral de la Corte Superior emitió sentencia en contra del demandante. El demandante interpuso recurso de apelación. ¿Quién conoció en segunda instancia? La Sala Constitucional de la Corte Suprema. La Sala Constitucional de la Corte Suprema resolvió en contra del banco. Y según el artículo 11 de la Ley de Contencioso Administrativo, contra lo resuelto por la Corte Suprema en un proceso contencioso administrativo que comienza en la Corte Superior, cabe recurso de casación ante la Corte Suprema. Y el banco interpuso recurso de casación y se denegó. ¿Con qué argumento? Diciendo que había sido expedida la resolución por la propia Corte Suprema, inaplicando absolutamente el recurso establecido en el artículo 11. El problema es claro, y con esto voy terminando, pero creo que esta poca claridad normativa está afectando un recurso establecido, porque en el camino se modificó la competencia por razón de la materia, y se dijo que en materias pensionarias y laborales, quien conoce en primera instancia no es la sala civil, sino la sala laboral. Y esto ha generado que las apelaciones se vayan a la sala constitucional y social y no a la sala civil, como prevía el texto original del artículo 11 de la Ley de Contencioso Administrativo. Y esta es la razón por la que, como en este caso, se están denegando recursos de casación, con lo cual casi no cabría nunca un recurso de casación en materia laboral y pensionaria cuando se comienza en la sala superior, alegando que el artículo 11 solamente permite recurso de casación cuando quien actúa en segunda instancia como órgano de apelación fue la sala civil de la Corte Suprema y no la sala constitucional de la Corte Suprema. Por estas consideraciones es que el banco a quien represento considera que se ha violado su derecho al recurso establecido en la ley, con concreto establecido en el artículo 11 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo. Vista la causa, al voto. Causa número 35, expediente 1755-2014, proceso de amparo, interpuesto por Cristian Jorge Villalón Medina contra Vladimir Paz de la Barra y otros consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Cristian Jorge Villalón Medina y por la parte demandada el abogado Wagner Juanito Vidarte Montenegro de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor abogado, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, hay un error ahí. Se ha demandado no se ha demandado a ninguna persona natural, se ha demandado al Consejo Nacional de la Magistratura con conocimiento de su procurador, a ninguna persona natural, que eso quede claro, por favor, señor. Primero, lo que se pretende en esta demanda de amparo es que el TC declare nulas e inaplicables dos resoluciones referidas a un procedimiento de ratificación de un magistrado. La resolución 397-2012 que resuelve no ratificarlo y la resolución 667-2012 que declara infundado su recurso de reconsideración. Por lo siguiente, señor, no solamente se está cuestionando las resoluciones, se está cuestionando el procedimiento de ratificación por severas infracciones al debido proceso que se pusieron en conocimiento dentro de dicho procedimiento y que la parte demandada siguió llevando a cabo ese procedimiento sin resolver dichas infracciones, sin subsanarlas. Señor, es por todos conocido que el Consejo Nacional de la Magistratura nombra, evalúa y sanciona, salud señor, y sanciona jueces y fiscales de todos los niveles. Dicho procedimiento
dichos procedimientos, siendo el Consejo Nacional de Magistratura teniendo tan elevada función, tienen que ser escrupulosos, solemnes, apegados al debido proceso. Sin embargo, señor, en este caso no ha ocurrido, por lo siguiente. En el procedimiento de ratificación se evalúa conjuntamente la conducta y la idoneidad del magistrado. Conjuntamente la conducta y la idoneidad del magistrado. Son dos rubros, conducta e idoneidad. En idoneidad no hay ningún cuestionamiento. El Consejo Nacional de Magistratura no hace ningún cuestionamiento. El cuestionamiento para la no ratificación se da en el rubro conducta. De ese rubro son 5 subrubros. Se da solamente en el subrubro de antecedentes disciplinarios. No se cuestiona, el magistrado no tiene patrimonio indebido, una declaración jurada que digamos sea cuestionable, no tiene una conducta inidónea, no tiene problemas con el colegio de abogados, no tiene tardanza, no tiene faltas, nada, señor. Se da por un exceso de sanciones. Ahora, las sanciones, señor, que se han dado no han sido por temeridad, dolo o mala fe, hay que aclararlo. ¿Y por qué, señor? Voy a explicar esto. El distrito donde el magistrado ha ejercido como juez mixto es un juzgado mixto de San Juan del Lurigancho, un juzgado con 9.000 expedientes de carga, que conoce penal, civil, laboral, familia, constitución administrativo, constitucional. San Juan del Lurigancho es el distrito más poblado del país, es el distrito con el mayor índice de criminalidad, el distrito con el mayor índice de violencia familiar. Entonces, señor, ¿en qué radica la primera infracción al debido proceso? Que las sanciones que se evaluaron estaban rehabilitadas, así lo comunicó la UCMA, estaban rehabilitadas. Ya el TC, en anteriores pronunciamientos, acá ha señalado que las sanciones rehabilitadas de los magistrados no pueden ser tomadas en cuenta. Ya lo ha señalado. Servir también lo ha señalado, ya que los magistrados se están sujetos al decreto legislativo 276, y lo ha señalado. Sin embargo, a pesar de eso, el Consejo Nacional de Magistratura las tomó en cuenta para no ratificar. Señor, otro punto que es otra omisión que tuvo el CNM. El artículo 77 de la ley de la carrera judicial obliga al evaluante a solicitar la carga procesal del magistrado. Nunca la solicitaron. Y así fluye la resolución de no ratificación, que nunca la solicitaron. Si lo hubieran solicitado, se hubieran dado cuenta de lo que había, a pesar que el magistrado presentó, ¿no? Presentó la carga procesal. Otro punto, señor, que no se tomó en cuenta. Hubo dentro del proceso de ratificación, aquí va una gran infracción, una consejera se inhibió por decoro de conocer el procedimiento. Se conoció, de conocer el procedimiento. Se inhibe, perdón, para la fecha, el 7 de junio del 2012, antes de la audiencia de ratificación del magistrado. Sin embargo, fíjese lo grave del asunto, que estando inhibida y habiendo sido aceptada la inhibición por el Pleno del CNM, para acabar, emite 2 resoluciones, recabando medios probatorios del magistrado, en este procedimiento en el que se había inhibido. Mire lo grave de esto. Otro punto, señor, un señor consejero de la magistratura, en la audiencia del informe oral, adelantó abiertamente opinión negativa en contra del magistrado, indicando que no lo va a ratificar. En pleno informe oral, señor. Eso quedó grabado en el audio, en el video, y se presentó el dicho audio proporcionado por el propio CNM y la transcripción, señor. Como es lo mismo que en un informe oral, un magistrado va a decir, ¿sabe qué, señor? No informe porque no lo voy a ratificar, y está el público presente, está la persona. Esas han sido infracciones. Sin embargo, siguieron adelante, señor. Tampoco, señor, ¿sabe lo que pasó? Otro punto para señalar. El señor, se acopiaron pruebas de otro magistrado en el expediente del magistrado, del magistrado Villón en su ratificación. Y con pruebas de otro magistrado se emitió pronunciamiento. Entonces, esos hechos transgreden el debido proceso, ¿no? A eso se ha hecho una motivación aparente. La idoneidad de conducta se deben evaluar de manera global, señor. Eso es concluido.
Señor Procurador, puede hacer uso de la palabra. Señor Presidente, señores magistrados, muy buenos días. Señor Presidente, nada es posible sin las personas, pero también nada es duradero sin las instituciones. El Consejo Nacional de la Magistratura no pretende convertirse en un órgano exento de control constitucional, pero también conocemos que hay un límite constitucional que implica todos los organismos del Estado. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no podría nombrar un fiscal supremo cuando la Constitución no lo autoriza, porque no solamente sería contravenir la Constitución política del Estado, por decirlo de esta manera, sino también sería contravenir la naturaleza misma del proceso de amparo, en la medida que tiene como esencia la retroactividad de los derechos constitucionales, más no la declaración de derechos constitucionales. El hecho de que cuando se ejerza el control constitucional respecto del criterio adoptado por el Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura no necesariamente significa afectación de derechos constitucionales. El proceso de amparo no puede ser ultraproteccionista de derechos constitucionales. El debido proceso, sabemos, es inmenso, la debida motivación es inmensa. Hace muy poco hemos visto, por ejemplo, una sentencia que a mí me parece interesante, la forma como se ha emitido, la de Sauder Perú, en la cual se ha emitido esta sentencia por mayoría, y no significa que porque ha sido por mayoría sea una sentencia que no tenga ningún ámbito constitucional. Al contrario, me parece sumamente interesante. No significa también que porque exista discrepancia en cuanto a la argumentación, vulnere derechos constitucionales, de ninguna manera. En fin, señor Presidente... Señor Procurador, el magistrado Carlos Mesía le va a hacer una pregunta. Con todo gusto, señor Presidente. Señor abogado, entiendo que usted como procurador viene aquí a hacer la defensa del Consejo Nacional de la Magistratura y lo hace bajo el entendido de que acata las resoluciones que pueda emitir este órgano constitucional. Es bien sabido, ha salido en la prensa, de que el Consejo Nacional de la Magistratura no quiere acatar un fallo del Tribunal Constitucional relativo a un proceso de amparo que han interpuesto dos personas a las que usted ha hecho alusión, sin nombrarlas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo estamos seguros de que el Consejo Nacional de la Magistratura va a acatar también este fallo que vemos hoy? Porque usted mismo ha dicho, el Consejo Nacional de la Magistratura no está exento de control, pero si no acata los fallos ni del Poder Judicial ni del Tribunal Constitucional, entonces está fuera del control. El señor ¿Por qué no ha acatado? Le hago esta pregunta porque usted ha empezado su exposición haciendo referencia a un caso que no viene a cuento en este proceso. Entonces le pregunto, ¿qué hacemos con un Consejo Nacional de la Magistratura que no quiere acatar los fallos del Tribunal Constitucional? ¿Qué haría usted? Señor magistrado, empecé de esta manera también para hacer un enfoque general de lo que significa el tema del control constitucional. Sí, pero es un despropósito, sí, es una falta de respeto la forma como usted se ha dirigido al Tribunal Constitucional, porque usted está haciendo alusión a un caso que este tribunal tiene que resolver y en el cual usted no tiene vela en el entierro. Continúe, señor abogado. Respondo la pregunta del señor magistrado, si me permiten. El Consejo de la Magistratura sí ha venido cumpliendo las sentencias del Tribunal Constitucional. Tenemos, por ejemplo, el caso de Walde Jáuregui, entre otros. Lo que sucede que en este caso en particular, que no quería entrar en el fondo y solamente para hacer una precisión, el Tribunal Constitucional dice que se nombre conforme a la ley de carrera judicial entre uno y otro. Si no se nombra el primero, que se pase al segundo. Pero no se dice que ahí se cierra el círculo. No dice el Tribunal Constitucional, lo que sí dice el juez del quinto juzgado constitucional, que se reúnan y se pongan de acuerdo. Eso no dice el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional en todo momento dice en la sentencia... Señor abogado, limítese por favor a este proceso, porque usted está haciendo referencia a un caso que ya terminó, donde usted no tiene nada que hacer. Pregunta del magistrado Mesía y abóquese a la defensa. Efectivamente, como ya estaba a punto de tocar el tema del control constitucional, en este caso, por ejemplo,
Fíjese usted, señor presidente, se cuestiona un criterio también del Consejo Nacional de la Magistratura, que se pretende se deje sin efecto su no ratificación. Y se dice que, por ejemplo, hay una serie de vulneraciones de los derechos constitucionales. Pero mire usted, el magistrado tiene 92 medidas disciplinarias, 23 amonestaciones, 36 apercibimientos, 32 multas que fluctúan entre el 2%, 5% y 10% de sus haberes y una suspensión de 60 días. Inclusive llegó un pedido de destitución por parte de la ONMA al Consejo de la Magistratura y el Consejo de la Magistratura no encontró mérito para destituir del cargo y regresó este proceso con una recomendación de una sanción menor que está dentro de las atribuciones del Consejo de la Magistratura. De modo tal que el demandante en ningún momento cuestionó, por ejemplo, del tema de la producción jurisdiccional, que no había llegado la información al Consejo de la Magistratura. Él ha leído su expediente antes de la previa audiencia. Ahí no hubo afectación del derecho constitucional. No sé por qué. Ahora sí dice que hay afectación del derecho constitucional. De modo tal que en estas resoluciones que se vienen cuestionando, reúnen los dos parámetros constitucionales bien precisos que se han venido estableciendo y se establece a lo largo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Tal es así que puedo citar, por ejemplo, el último caso, el de Roberto Salas Mesa, y también otro proceso, el de Guillermo Guzmán Muñoz, que se establece de manera muy clara y de modo muy reiterado cuáles son las exigencias de los requisitos mínimos que debe tomar en cuenta el Consejo Nacional de la Magistratura para que sus resoluciones tengan legitimidad constitucional. Estos dos requisitos se han cumplido. En consecuencia, solicito que se declare infundada la demanda interpuesta por el demandante. Señor abogado, en réplica brevemente. Señor, parece que voy a parafrasear. No se trata de que yo soy consejero y hago lo que quiero. Tampoco es así, señor. En principio, sí se cuestionó. Todo eso se cuestionó y está en el expediente de ratificación y ha sido también adjuntado al expediente que lo tienen ustedes. Lo presentado, los recursos presentados en el CNM se han presentado las copias de los mismos acá. Todo eso se cuestionó, señor. Y otro punto, las sanciones no son por hechos graves, ojo, no son por temeridad, dolo o mala fe. Y otro punto que también el señor procurador no menciona, que se ha violado el principio de la igualdad. Hay casos de magistrados que han sido ratificados, un magistrado con 115 sanciones, con procesos penales abiertos, con informe negativo del Colegio de Abogados, ya ha sido ratificado por mayoría. Otros magistrados han sido ratificados con pedidos de investigación por parte del TC por autos usados, por beneficios, que el TC ha pedido que se los investigue, se los ha ratificado. Se ha ratificado magistrados que han dado beneficios penitenciarios en drogas, que han dado beneficios, que han dado libertades a bandas. Todo eso para el test de igualdad se ha adjuntado en el expediente para que ustedes tengan conocimiento, señor. Así que simplemente no se trata de que yo soy consejero y hago lo que quiero. Señor, se ha presentado todo eso para el test de igualdad, para que ustedes lo contrasten, y con cuadros sinópticos, señor. ¿En dúplica, va a hacer uso de la dúplica? Sí, señor presidente, claro que sí. Señor presidente, la ratificación tiene dos características importantes, que es individual y es integral. Por otro lado, cuando hace alusión a las resoluciones o las sanciones rehabilitadas, quisiera en este punto que se reflexione. La Constitución Política del Estado establece que se evalúa la conducta e idoneidad, que son básicos. Si no pasa con la conducta, no es ratificado. Entonces, 7 años de evaluación. Fíjese usted, si se diera de manera, si fuera así el tema del control constitucional respecto de las sanciones, solamente se tendría que evaluar a partir del 4 años de ejercicios, porque por ejemplo, las suspensiones a los 3 años se levantan del registro de sanciones y quedan rehabilitadas, de modo tal que esto también contravendría la Constitución en el artículo 154, inciso 2. De modo tal, me ratifico en el sentido de que se declara infundada la demanda. Vista la causa, al voto. Causa número 37, expediente 1765-2014, proceso de amparo, interpuesto por José Augusto del Busto Medina y otros,
contra Ricardo Guillermo Vinatea Medina y otros, pues desde la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el abogado Carlos Blancas Bustamante y por la parte demandada el abogado Giovanni Priori Posada en representación del Banco Central de Reserva, codemandado. Doctor Blancas, puede hacer uso de la palabra. Señor presidente, señores magistrados, el presente recurso se ha interpuesto contra resoluciones de primera y segunda instancia que han declarado liminarmente improcedente o han rechazado liminarmente una demanda de amparo interpuesta por 10 ex trabajadores del Banco Central de Reserva, a quienes patrocino, que interponen un proceso de amparo contra la sentencia de 30 de octubre del 2013 emitida por la Sala de Derecho Constitucional y Social, que, confirmando la sentencia de la tercera Sala Civil, declaró nula la sentencia de la cuarta Sala Civil, que en un primer proceso de amparo declaró fundado el amparo interpuesto en ese momento por más de 60 ex trabajadores del Banco Central de Reserva y ordenó la reposición de estos trabajadores en el Banco Central de Reserva. Con posterioridad, el Banco Central de Reserva interpuso un amparo contra amparo a efectos de anular esta sentencia y obtuvo en las instancias correspondientes, y lo cual culminó con esta sentencia de la Corte Suprema, un pronunciamiento que declaró nula la sentencia que ordenó la reposición de los trabajadores del Banco Central de Reserva. Recientemente, en ese nuevo proceso de amparo originado por el segundo que declaró nulo el primero, se ha producido la vista de la causa aquí en esta sala y ha estado presente por nuestros patrocinados un abogado de mi estudio. En este caso, la acción de amparo que se presenta y que ha sido rechazada liminarmente bajo el argumento de que estamos pretendiendo una reevaluación de lo actuado en el segundo amparo, está exclusivamente fundamentada en un hecho concreto, que es la violación de un precedente constitucional vinculante, el precedente establecido en la sentencia 4650 del año 2007, conforme al cual el juez del llamado segundo amparo no puede admitir a trámite una demanda de amparo si los trabajadores no han sido repuestos. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido en el caso de mis patrocinados. Mis patrocinados, que son 10 ex trabajadores, no han sido repuestos, nunca fueron repuestos por el banco, y sin embargo se ha tramitado un segundo amparo, un amparo contra amparo, y se ha anulado la sentencia que ordenó su reposición sin que ellos previamente a la tramitación de este segundo amparo hayan sido repuestos. Se ha argumentado en este proceso y en otros, se ha argumentado que cuando se interpuso la demanda del segundo amparo, el precedente constitucional vinculante no había sido emitido, lo cual es perfectamente cierto, no había sido emitido. Pero cuando se emite la sentencia de primera instancia, ya habían pasado 2 años desde que el precedente se había emitido. Y cuando se emite la sentencia de la Corte Suprema, 3 años. Y hay criterio establecido por el Tribunal Constitucional, por ejemplo en la sentencia 3908, de que los precedentes vinculantes deben aplicarse a los procesos en trámite. De modo que si el juez no pudo rechazar liminarmente la demanda porque ya no existía el precedente, el mismo juez, al dictar sentencia de primera instancia, o la Corte Suprema, pudo haber perfectamente aplicado ese criterio cuando se emitió sentencia. Decir que el pronunciamiento del Tribunal Constitucional habla de rechazo liminar y no de declarar improcedencia en primera o segunda instancia es obviamente un formalismo inconducente, más aún cuando se trata de respeto de los derechos constitucionales de las personas y del respeto a un precedente vinculante. Ahora bien, en este proceso lo que estamos solicitando no es la revisión del fondo del asunto, sino simplemente que se deje sin efecto esa resolución de la Corte Suprema y las resoluciones conexas
a efectos de que antes de que se tramite ese segundo proceso, el Banco Central cumpla con reponer o acreditar que ha repuesto a estos 10 trabajadores del Banco Central de Reserva, cosa que no ha hecho. Y quiero terminar, señores, señalando que aquí en apariencia estaríamos nosotros presentando un tercer amparo. Tendríamos ya un amparo contra amparo contra amparo. Y quiero señalar que esto no es verdad. Esta es una mera apariencia. ¿Por qué? Porque resulta que el precedente vinculante 4650 es un precedente sui generis. A diferencia de otros precedentes, cualquier otro precedente que ustedes como magistrados hayan establecido puede ser vulnerado en el primer amparo. Este no, jamás. En un primer amparo interpuesto por trabajadores despedidos, el precedente 4650 no juega ningún papel, porque el precedente 4650 supone que primeramente haya una sentencia estimatoria que ordena la reposición. Por lo tanto, la violación del precedente vinculante solo puede ocurrir en el llamado amparo contra amparo. Esa es, como en este caso, la primera ocasión en que ese precedente vinculante puede ser vulnerado. Y entonces, si se produce la vulneración de este precedente vinculante, ¿cómo se garantiza el respeto del precedente? El tribunal ha establecido ya en las sentencias 4863 y más recientemente en la 3908 del 2007, al tratar estos temas, que cuando se produce la violación de un precedente vinculante, el camino es un nuevo proceso constitucional. Y eso es justamente lo que en este caso estamos haciendo. Pero este nuevo proceso constitucional, en apariencia tercero, es realmente el segundo, porque la violación del precedente se ha producido en el llamado amparo contra amparo y solo puede producirse en ese amparo contra amparo. Y si se considerara que entonces el nuevo proceso constitucional para defender el precedente vinculante es un tercero y por lo tanto ya no cabe, y yo en eso estoy obviamente de acuerdo, no creo que podamos caer en el criterio de amparos contra amparos permanentemente, pero si se considerara así, que es un tercero, entonces la conclusión sería que el precedente vinculante 4650 puede ser violado impunemente por cualquier juez o por cualquier sala, porque no habría manera de atacar ese desconocimiento del precedente vinculante. Sería un precedente vinculante lírico, absolutamente lírico, que no tendría ninguna eficacia práctica porque cualquier juez lo podría violar y luego, si se interpone un nuevo proceso constitucional, se diría, ah, no, como este es el tercero, entonces ya no cabe. Y entonces es un precedente vinculante que, al tenerse conocimiento que puede ser dejado sin efecto, en realidad deja de ser precedente vinculante, ya no es vinculante, ya nadie lo tiene que cumplir porque no hay manera de actuar dentro de la vía constitucional para la defensa de este precedente vinculante. Este es el tema que nosotros traemos aquí a colación, no es sino esto. Nosotros lo que no pretendemos en este proceso que se discuta el fondo del asunto. Eso en todo caso tendría que discutirse en el segundo amparo, que se ha tramitado indebidamente con violación de la tutela jurisdiccional efectiva y violando un precedente vinculante muy importante, que este tribunal ha dicho que no se puede caer en la injusticia de tramitar un segundo amparo cuando no se ha repuesto a los trabajadores. Y eso es por la razón por la cual nosotros solicitamos que se declare fundada en este caso, la han abandonado ya incluso el Banco Central, que fuera propiamente demandado en este caso, que se declare fundada la demanda y que anule la resolución de la Corte Suprema a efecto de que el proceso de amparo contra amparo se tramite como arreglo al precedente constitucional vinculante. Gracias. Señor abogado, puede ser usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados. No es en apariencia. Este es un auténtico amparo contra amparo contra amparo. Amparo número 1, interpuesto por los extrabajadores del Banco Central de Reserva solicitando su reposición. Contra la sentencia expedida en ese amparo número 1, el Banco Central de Reserva inició el amparo número 2. Contra esa sentencia dictada en el amparo número 2, se formula esta demanda de amparo, con lo cual es un auténtico amparo por tercera vez.
Este Tribunal Constitucional ha establecido que ya el amparo contra amparo es absolutamente excepcional y que solo cabe en los casos en los que este propio tribunal, con carácter de precedente vinculante, ha establecido. De lo contrario, se estaría vulnerando el principio de seguridad jurídica. En este caso, se intenta revivir un asunto que además ya fue discutido en su momento en el amparo número 2. Además de que a nuestro juicio se debe confirmar las resoluciones del Poder Judicial que por esta razón han rechazado la demanda, hay otras razones, señores magistrados. Este asunto ya llegó a conocimiento del Tribunal Constitucional, porque contra la sentencia del amparo número 2, los ex trabajadores formularon recurso de agravio. El recurso de agravio fue rechazado por el Poder Judicial y contra esa resolución se formuló un recurso de queja, diciendo y pidiéndole al Tribunal Constitucional que conozcan el agravio del amparo número 2 por estas mismas razones. Y en la queja 64 del año 2013, el tribunal rechazó la queja y por lo tanto señaló que no cabía el recurso de agravio. Es verdad que no existe un pronunciamiento expreso respecto a la aplicación o no del precedente, pero fue la causa que motivó en su momento la interposición del recurso de agravio. Pero entrando al fondo del asunto, si es que este tribunal considerase que este no es un tercer amparo contra amparo, veamos si es verdad que se inaplicó el precedente vinculante 4650-2007. Señores magistrados, este precedente vinculante no era aplicable al proceso de amparo número 2. ¿Por qué no era aplicable? Por razón de tiempo. La demanda del amparo número 2 se planteó el 6 de febrero del año 2007. ¿Cuándo salió el precedente vinculante? El 30 de junio del año 2010, casi 3 años y medio después. ¿Y por qué no puede aplicarse al proceso en trámite? Si bien es verdad, como dice el doctor Blancas, hay una resolución del Tribunal Constitucional que dice que los precedentes vinculantes pueden aplicarse a los procesos en trámite, esa misma resolución del Tribunal Constitucional dice también, siempre que no se afecten derechos fundamentales. ¿Por qué aplicar al proceso en trámite ese precedente, al amparo número 2, hubiera supuesto afectación a derechos fundamentales? Porque estoy leyendo el precedente 4650, el parágrafo 5, dice, de la sentencia expedida por el Tribunal Constitucional, en este sentido y conforme a los apremios previstos en el Código Procesal Constitucional, el juez que recibe el segundo amparo deberá verificar antes de admitir a trámite la demanda, cuando se dictó este precedente vinculante, la demanda ya había sido en exceso admitida. Con lo cual, ¿cómo pretender aplicar un precedente que está pensado para antes de admitirse la demanda, cuando la demanda ya está admitida? Pero no solamente esto, señor presidente. Este Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre la aplicación del 4650. Ya se ha pronunciado. Dice, si me permiten, las sentencias 3940 del 2010, 3941 del 2010 y 553 del 2011, 3940, 3941, ambas del 2010, y la 553 2011, solo para citar algunos ejemplos, dice el Tribunal Constitucional exactamente lo mismo en el sexto fundamento de las 3 sentencias. No obstante, respecto a la aplicación del 4650, dice, con la venia del presidente leeré 2 párrafos para que se entienda la idea, si me permite. Ya estoy por terminar además. Conforme a lo establecido en la sentencia de fecha 25 de noviembre del 2009, recaída en el expediente 4650-2007, procede el amparo contra amparo en materia de reposición laboral siempre que el demandante haya dado cumplimiento a la sentencia que ordena la reposición laboral del trabajador en el primer amparo. Caso contrario, la demanda será rechazada liminarmente.
sexto párrafo. No obstante ello, este colegiado, en aplicación del principio de temporalidad de normas extrapolable también a los precedentes y a la jurisprudencia emitida en materia constitucional, estima conveniente no aplicar al caso de autos dicha regla procesal, toda vez que la demanda de amparo contra amparo ha sido planteada con anterioridad a la fecha de emitirse la sentencia anteglosada. Este es el criterio de este Tribunal Constitucional sobre la aplicación, no de cualquier precedente, del precedente vinculante 4650. Y para terminar, 20 segundos, señor presidente, hay algo que no se ha dicho y me preocupa, que es fundamental. El Banco Central de Reserva no repuso a los extrabajadores que la primera sentencia había ordenado, no porque no quiso, sino porque el propio Poder Judicial había dispuesto la suspensión de los efectos de esa sentencia a través de una medida cautelar. Había una resolución de la octava Sala Civil confirmada por la Corte Suprema de Justicia que había concedido una medida cautelar suspendiendo los efectos de esa sentencia, con lo cual, por esa razón, no tenía efectos la sentencia del amparo número 1. Por estas consideraciones y agradeciendo la paciencia del tribunal, solicito que la demanda sea declarada improcedente. Doctor Blancas, va a hacer uso de la réplica. Señor presidente, muy brevemente. En primer lugar, para señalar que respecto a lo último que se ha dicho, esa medida cautelar fue dejada sin efecto precisamente después de una resolución del Tribunal Constitucional que dijo que resultaba inadmisible en general que en un proceso de reposición los trabajadores que habían ganado hubieran frustrado su derecho por medidas cautelares sin haber sido previamente repuestos, de modo que ya sobre eso el tribunal se ha pronunciado. Yo debo señalar, señor presidente, que efectivamente el precedente vinculante se dictó el 21 de noviembre del 2009 y la sentencia se dictó el 22 de noviembre del 2011, es decir, 2 años después de estar vigente el precedente, y la sentencia de la Corte Suprema es del 30 de octubre del 2012, 3 años después, de modo que hubo la oportunidad procesal de acuerdo a los criterios establecidos por el propio Tribunal Constitucional, en el sentido de que los precedentes vinculantes son aplicables a los procesos en trámite. Pero hay más. Tengo que decir que ya en este caso concreto, pediría un adicional, en este caso concreto, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado en el caso de los trabajadores del Banco Central de Reserva sobre la aplicación del precedente 4650 en la sentencia 03445, que fue un pronunciamiento de este tribunal por un amparo que se presentó cuando la Corte Suprema, en el trámite de la medida cautelar inherente al segundo amparo, denegó a los trabajadores el uso de la palabra y resolvió sin darles el uso de la palabra, lo cual motivó un proceso de amparo que fue declarado fundado por este tribunal, que anuló la resolución de la Corte Suprema, ordenó a la Corte Suprema que volviera a citar audiencia y concediera el uso de la palabra a los trabajadores. Y en esa oportunidad, el Tribunal Constitucional dijo, y me permito leer el párrafo 7 de la sentencia 3445, esta jurisprudencia, si bien no es aplicable al caso concreto, pues ha sido emitida con posterioridad a la resolución que ordenó se admita a trámite la segunda demanda de amparo, y posterior inclusive a las 2 resoluciones que han declarado fundada la medida cautelar y que han ordenado la no reposición de los trabajadores del Banco Central, debe tomarse en cuenta, pues las razones que han sustentado este reciente precedente del colegiado devienen en argumentos valorativos de cara a la evaluación de procedencia, atendiendo además a las implicancias que tiene para un trabajador ver prolongado un juicio de reposición que creía ya ganado sin que cuente con los medios necesarios de subsistencia. Y tan se tomó en cuenta que el Tribunal Constitucional declaró fundada la demanda y anuló la resolución de la Corte Suprema. Y la Corte Suprema hace el mismo razonamiento en el auto de medida cautelar 2437-2007, que es el originado por la sentencia del Tribunal Constitucional. En el considerando 13º, la Corte Suprema dice que no obstante el criterio del tribunal de que el precedente no es aplicable, pero el tribunal dice que debe tomarse en cuenta, y entonces la Corte Suprema lo toma en cuenta y declara nula la propia resolución y dispone nuevamente
que se cite a las partes, digamos que se anule la medida cautelar o que se vuelva a pronunciar al juez sobre la medida cautelar que ya había sido declarada sin que en la Corte Suprema se diera el uso de la palabra. Es decir, el tribunal ha dicho, quizás por un respeto, digamos, a cierta formalidad que podríamos discutir, pero no la voy a discutir en esta oportunidad, no había precedente en el momento de admitirse a trámite la demanda, pero el criterio debe tomarse en cuenta. Bueno, el tribunal no ha dicho ignórese el precedente vinculante, no ha dicho olvídese, archívese, no se tenga en cuenta, ha dicho debe tomarse en cuenta. ¿Qué cosa es tomar en cuenta? Valorarlo, aplicarlo en última instancia, resolver en base al precedente. Yo no entiendo desde el punto de vista del idioma español otra cosa. Y eso es lo que hizo el propio tribunal de manera coherente. Lo tomó en cuenta y anuló la resolución de la Corte Suprema, y luego la Corte Suprema hace lo mismo. Lo toma en cuenta y, utilizando este argumento, anula la medida cautelar que había sido materia de impugnación. Entonces, en conclusión, es un argumento de un excesivo formalismo. Comprendo el Banco Central, que se considera un Estado dentro de otro Estado, como ha actuado en este caso de las reposiciones de trabajadores, y que no repuso a los trabajadores, pretende pues ahora frustrar un derecho que yo no discuto si ellos creen que se ha violado el debido proceso, como lo argumentan, que se pueda discutir en el segundo amparo, pero que ese segundo amparo se discuta cumpliendo con el precedente, que el banco acredite en la instancia correspondiente, si es que se anula todo hasta el momento de presentación de la demanda, acredite que ha repuesto a los 10 trabajadores y enhorabuena, que siga el segundo proceso de amparo adelante, contra el cual con toda seguridad yo al menos no interpondré, cualquiera que sea su resultado, un tercer amparo, porque igualmente coincido con el tribunal y el doctor Priori que eso sería atentar contra la seguridad jurídica, pero este no es el caso, porque el precedente vinculante que ha sido violado, y con esto concluyo, solo se puede violar en el segundo amparo, a diferencia de otros precedentes vinculantes, y eso crea una situación especial que yo invoco al tribunal tener en cuenta. Muchas gracias, señor. Doctor Priori, en dúplica. Muchas gracias, señor presidente. El Tribunal Constitucional, cuando anuló la medida cautelar en un cuarto amparo, no lo hizo por la aplicación del precedente vinculante, y eso quiero ser absolutamente enfático. Lo hizo por la única razón de que la Corte Suprema no había citado a informe oral en una medida cautelar. Ese fue el único argumento. En esa sentencia, la 3445, dictada por el Tribunal Constitucional, el tribunal otra vez dice, este precedente, al no ser aplicado en este caso por razones de tiempo, mantiene exactamente el mismo criterio de las sentencias que he citado. Dice, sin embargo, el tribunal le pide a la Corte Suprema tomar en consideración ese criterio para resolver. Hay algo que no se ha dicho. Es verdad que la Corte Suprema, el tribunal ordenó a la Suprema anular, y la Corte Suprema ordenó a la Corte Superior anular la resolución cautelar. Lo que no se ha dicho es que cuando volvieron a expedir el fallo, volvieron a conceder las medidas cautelares. Y la tercera sala civil, ahora competente, dijo, a pesar del precedente, no siendo aplicable a este caso, como lo ha dicho el Tribunal Constitucional, consideramos que la medida cautelar debe darse. Exactamente lo mismo, señor presidente, hizo la Corte Suprema. Confirmó otra vez la medida cautelar. Y es por esa razón que la sentencia del amparo número 1 fueron suspendidos los efectos de esa sentencia. Y es por esa razón que el banco no repuso a sus trabajadores, porque había una resolución judicial firme que disponía la no reincorporación de los trabajadores en sede cautelar. Vista la causa, al voto. Señor presidente, señores magistrados, damos cuenta que en las demás causas programadas para la fecha no se han presentado a rendir el informe oral correspondiente, y aun cuando este hubiera sido solicitado, no se han presentado a rendir el informe conforme al reglamento. Al voto las demás causas. Se levanta la audiencia.